Esto es lo que uno ve estructural, histológicamente en una fibra. Cuando nosotros tenemos una fibra saludable, pero podemos producir un daño de secador o un daño de tintura y podemos tener una cutícula abierta. Al tener una cutícula abierta, la textura se hace más porosa, por lo cual el cabello se pone más difícil de peinar, más frizz, se tiende a enredar, se tiende a resecar. Cuando tenemos un córtex expuesto, es decir, se rompió la cutícula, que es la cutícula es la que te protege del entorno. Por lo tanto, si se rompe la cutícula y queda el córtex expuesto, es más el daño en el sentido de que cuesta mucho más reparar, y ahí automáticamente uno tiene que pensar en estructuras que no solamente reparen la cutícula, es decir, que tengan queratina, sino que además tienen que mantener o producir un sellado. El sellado normalmente pueden ser estructuras como ceramida, como aceites, que ayuden a reparar la cutícula, y luego en el córtex utilizamos, por ejemplo, pantenol, que en cierta manera va a ayudar. Si bien hay más activos, hay activos reparadores y regeneradores que son más completos, que estructuralmente tienen una gran composición de nutrientes y activos, como, no sé, el Valcapil, Calpimax, Beticel, etcétera. Más general, lo que sí o sí tienen que tener esos productos son pantenol, ácido hialurónico, proteína hidrolizada, ceramidas y aceites vegetales. Cuando tenemos una queratina dañada porque hay rompimiento de la fibra propiamente tal, no solamente por estiramiento o por rompimiento, por tinturas, tenemos que hacer tratamiento, y eso tenemos que considerar activos mucho más potentes y máscaras de tratamiento para que protejan y reparen esta fibra. Y ahí es recomendable no seguir con el teñido o no seguir con el permanente hasta que el cabello se vuelva a recuperar. Entonces, cuando tenemos un cabello seco, piensen que el cabello seco tiene poca agua y poca grasa. Por lo tanto, tenemos que utilizar principalmente hidratantes y reengrasantes, porque no tiene agua y no tiene grasa. Entonces, tenemos que pensar que la queratina, o sea, la cutícula y el córtex, principalmente la cutícula, tiene aminoácidos. Por lo tanto, si el cabello está seco, necesito aminoácidos para que vayan reparando la cutícula. El pantenol es una estructura hidratante, por lo tanto, sí o sí vamos a hidratar este cabello. Y la glicerina es un humectante, es decir, evita que el agua se vaya de la fibra. Los reengrasantes son estructuras que van reparando la cutícula, porque está compuesto principalmente por ceramidas que van reparando la estructura. Además le podemos colocar ceras, que en cierta manera la cera lo que hace, mantiene un poco más la humedad, y utilizar aceites vegetales que por su estructura tienden a unirse muy bien a la cutícula y a la fibra capilar en toda su estructura. Y entre los aceites vegetales va a depender mucho de qué tipo de cabello o cuánta estructura de aceite. Tienen que pensar que algunos aceites vegetales tienen mucho ácido graso, lo que pueden hacer que el cabello sea muy pesado, como el ricino, el aceite de oliva o el aceite de argán. En cambio, hay otros aceites que, si bien son muy nutritivos, tienen poca composición de ácidos grasos, por lo tanto le van a entregar la nutrición específica. Por ejemplo, el aceite de avellana, el aceite de jojoba, el aceite de palta. Por lo tanto, no les recomiendo usar aceites vegetales tan grasosos, a no ser que el cabello sea muy dañado o muy maltratado. Por ejemplo, el aceite de coco y la manteca karité se utilizan principalmente cuando el cuero cabelludo o el pelo está muy, muy dañado. En el caso de los suavizantes, ¿qué necesito? Necesito que el pelo sea suave,
tanto al tacto, y voy a necesitar estructuras como el aloe, la avena, la caléndula, que en cierta manera son estructuras que suavizan y que además entregan nutrientes especialmente para la fibra. También vamos a usar los filmógenos. ¿Qué hacen los filmógenos? Los filmógenos tienden a sellar la cutícula. Vamos a tener las siliconas vegetales. Hoy día hay muchas siliconas sintéticas que el principal problema es que no aportan nutrientes. En cambio, hay siliconas vegetales que te sellan la fibra, pero además te aportan nutrientes. Y eso es lo que uno requiere. Uno necesita que el cabello se repare en el futuro, no que sea una reparación inmediata a corto plazo. Necesitamos que sea una reparación inmediata, pero que se mantenga en el tiempo. Las proteínas hidrolizadas, como la proteína de arroz, la proteína de seda, la proteína de maíz, etcétera, son proteínas que por su composición van reparando. Piensen que las proteínas son una acumulación de aminoácidos y la cutícula tiene aminoácidos, por lo tanto es importante que yo le coloque proteínas hidrolizadas para que me reparen la estructura y me hidrate. El escualeno es una estructura que deriva del aceite de oliva, por lo tanto tiene muchas propiedades nutritivas y además de aislar o de reparar la fibra. Luego tenemos el cabello graso. El cabello normal, recuerden que está hidratado y nutrido, así que no necesita mayor nutriente específico como el caso del cabello seco y el cabello graso. Por eso me enfoqué más en el cabello seco y en el cabello graso. En el caso del cabello graso, que se da mucho más en los hombres que en las mujeres, tiende a producir mucha grasitud. ¿Qué le afecta principalmente al cabello graso? Es champú irritante, porque estimula la grasitud del cuero cabelludo. También la alimentación, el consumo de grasas. Piensen que la grasa es una forma de defensa que tenemos, por lo tanto, si yo me coloco un componente hidratante, va a producir grasa, o si yo consumo algo que mi organismo no lo necesita, lo va a botar, y una forma de botarlo es a través de la grasa. Por lo tanto, va a producir mucha grasitud si nosotros comemos mucha comida chatarra. Y lo otro es que por el efecto hormonal también tiende a producir grasa. Entonces, si bien yo puedo tener una composición de grasa normal, puedo estimular ese exceso de grasa y eso me va a generar a lo mejor problema como caspa, etcétera. Por lo tanto, tengo que controlar el exceso de grasa para evitar que el cabello se ponga tan hediondo o produzca mucha grasa que el pelo se ve brillante siempre y me obliga a lavarme muy seguido. Para eso vamos a usar seborreguladores. Los seborreguladores, como la palabra lo dice, regula el exceso de grasa y ahí vamos a tener principalmente la ortiga, árnica, y uno de los activos que más se utiliza como seborregulador es el sebum zinc, que es una estructura que controla el exceso de grasa. En general, hay componentes que absorben el exceso de grasa, como son las arcillas, el aloe. El aloe es un seborregulador, y el óxido de zinc. Por lo tanto, cuando uno hace máscara, le puede colocar alguno de estos componentes, como arcilla, como el kaolín, la bentonita, el clay, etcétera, que absorben el exceso de grasa. Cuando uno hace, por ejemplo, un champú sólido con arcilla, esto permite que controle la grasitud. Los astringentes al reducir el poro producen también que controle la salida de grasa, y ahí vamos a tener el árbol de té, el té verde, la amámelis, que en cierta manera son astringentes y sirven como extracto o aceites esenciales. Los queratolíticos, en general, lo que hacen es sacar la grasa que se pega al cuero cabelludo y se seca. Y ahí vamos a tener el ácido salicílico, la urea y la lantoína, que tienen esa función de
tratar de sacar esas estructuras grasas que se van secando y se van pegando al cuero cabelludo, porque eso a la larga puede generar una caspa.